Hola a todos, gracias por estar ahí y por permitirme estos encuentros semanales que tenemos ustedes y yo. Ustedes saben que tenemos todas las semanas este encuentro especial, este momento donde compartimos cosas que pasan en el mundo, temas que nos interesan, que nos preocupan, nos ocupan. Así que muchas gracias por acompañarme. Saben que me pueden seguir en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y mi canal de YouTube, Miriam Peiró. Así que gracias. Les pido que se suscriban a mi canal. Bueno, amigos, seguidores, a todos y a todas, hoy quiero tocar un tema que la verdad está preocupando a mucha gente, a muchos de nosotros y de nosotras en todo el mundo. Ustedes saben que salieron las últimas noticias y que en países de Sudamérica, en muchos países, está pasando un femicidio por día. O sea, una mujer por día está muriendo a causa de femicidio, o sea, a causa de que la matan por celos, por venganza. ¿Qué está pasando? En el mundo, a raíz de la pandemia, se ha incrementado mucho los femicidios y en Sudamérica está creciendo de una manera descomunal. ¿Qué está pasando con los hombres? ¿Qué está pasando en sus cabezas? Y yo les pido a todos los seguidores y todos los amigos que tengo y que me escuchan y que siempre me escriben y me ponen cosas maravillosas, les pido la reflexión, les pido un momento de sensatez y de hablar con otros hombres y con sus amigos, con sus hijos, con sus familiares, para que todos estemos cuidando a las mujeres. Ustedes saben que las mujeres están siendo maltratadas, están siendo víctimas de estos hombres que, de alguna manera, llamarlos así, porque realmente un hombre que castiga a una mujer no es un hombre. ¿Qué está pasando por la cabeza de la gente? ¿Qué está pasando por las mentes que le dan poco valor a la vida humana? Ya sea una mujer, ya sea un niño, lo que fuere. ¿Qué está pasando? ¿Cómo hoy en día alguien puede agarrar un revólver y matar a una mujer o a un niño? ¿O cómo puede haber esos actos de tanta violencia? Lo mismo sucede con los asaltos, que se han incrementado muchísimo. Y los otros días estaba leyendo algo sobre gente que sale a robar por necesidad, para darle de comer a sus hijos, porque no tiene para comer. Señores, por necesidad no se roba. Por necesidad se sale a vender, aunque sea una comida, una estampita, algo. Pero por necesidad no se roba. Roba a la gente que no tiene valores. Por necesidad se sale a pedir, a vender. La gente se levanta temprano y si no tiene trabajo, sale a hacer cualquier, digamos, trabajito, como cortar un césped, como repartir un volante, pero no se roba. Entonces hay que volver a inculcarnos el tema de los valores. Hay que volver a reflexionar sobre los valores humanos porque se está entrando en una decadencia. Todos pensábamos que con esta pandemia teníamos tiempo suficiente y con lo que estaba pasando para reflexionar y para salir como mejores personas. Bueno, hay mucha gente que lo ha hecho y lo está haciendo muy bien, y hay mucha gente, o poca cantidad, pero que se hacen notar, que están recurriendo a la violencia, ya sea con los femicidios, ya sea con los robos. Están matando gente para robarle un celular, una cartera, un vehículo. Entonces, creo que tenemos que volver a recuperar los valores. Y la única manera de recuperar los valores es tomar conciencia de que Dios existe. Si no pensamos que Dios existe, si no creemos en algo superior, nunca vamos a ser temerosos de Dios. Nunca vamos a pensar
que esto está mal, si no tenemos conciencia plena del bien y el mal, esto no va a cambiar. Necesitamos una sociedad mejor, una sociedad donde los valores de los seres humanos, los buenos valores, estén a la luz. Donde empujar a otro no sea lo mejor. Donde quitarle el asiento a otra persona, donde quitarle una mesa, donde robar algo en la calle, eso no es lo mejor. Entonces, como seres humanos, y ya comenzando en épocas, en un par de meses estamos en las Pascuas y en Ramadán y todas las fiestas religiosas, necesitamos que la gente tenga más conciencia de la existencia de Dios. Es lo único que puede salvar al individuo. Dios existe y hay que ser temerosos de Dios. Esto es todo, amigos. Quería dar mi opinión, mi versión sobre los temas. Realmente estoy asustada porque hay demasiada violencia. Día a día uno está viendo demasiada violencia. Los otros días estaba tomando un café en la calle, sentada en una confitería, y alguien pasó a venderme, un adornito, y como le dije que no, reaccionó muy mal. Después estaba con una persona que tenía una taza de café y otra persona pasó pidiendo y le quitó la taza de café y le tomó su café. Esas cosas asustan, pero me asusta a mí y le asusta a cualquiera. Así que mucha atención, necesitamos recuperar los valores, necesitamos confiar en Dios y necesitamos realmente volver a ser unas buenas personas. Amigos, esto es todo por hoy. Les mando un beso enorme, los quiero mucho, no me dejen sola y los espero la semana que viene. Este besito es para ustedes.